No es lo mismo cuando viajas que cuando eres inmigrante. Y más viniendo de un país que vivimos 50 años atrás, vas a tener miedo, vas a tener trauma, no vas a saber por dónde empezar. ¿Tú quieres incorporar los miedos de otra persona a tu vida o quieres vivir? Una vez que pasas el umbral del miedo y te encuentras en el otro lado y eres otra persona, es tan agradable. Hola a todos, estamos aquí en el segundo día de nuestro podcast Crecimiento y hoy voy a tomar un tema que a muchos cubanos creo les resulta bastante interesante y es el tema relacionado con la inmigración, los miedos a los que nos enfrentamos. Casi todos los cubanos en algún punto o hemos emigrado o lo estamos considerando. En este capítulo quiero hablar sobre todos los mitos que hay relacionados con la inmigración, todo lo que se piensa cuando uno vive en Cuba y cómo es realmente la realidad una vez que uno llega. Y la diferencia que tenemos con otras culturas de América Latina relacionada con este tema. Como les estaba diciendo en el webinar pasado, la primera vez que viajé fue a Alemania y estuve 4 meses y medio. De hecho, el día que iba a salir de Cuba, yo tenía pánico. O sea, les digo, pánico, yo pensaba y erróneamente que Alemania iba a ser un país muy difícil, muy hostil conmigo, no iba a entender el idioma, que la cultura iba a ser incómoda, y fue todo lo contrario. Honestamente fue una de las mejores experiencias de mi vida. Me atendieron extremadamente bien en Alemania, amé Alemania y entendí en ese momento que toda la historia que me habían contado sobre el mundo exterior era totalmente incierta, no era real. Ese choque con la cultura alemana me hizo también comprender todo lo cerrado que estábamos en Cuba, todo lo cerrado y lo poco expuesto al mundo exterior. Desde no saber cómo se usaba una tarjeta de crédito, cómo no saber lo que era ir a un metro. Y lo más frustrante de todo eso era que me estaba haciendo mi doctorado, como les estaba diciendo, y en teoría tenía mucha preparación técnica, pero en realidad tenía mucho desconocimiento de cómo funcionaba el mundo. Vivir en Cuba se ha convertido para muchas personas como vivir en una máquina del tiempo, como si estuvieras viviendo 50 años atrás. Y eso es bien complejo, porque no importa a la edad que llegues, cuando sales del país, estás como si fueras en cero. Y muchas personas dicen, no, cuando llegue afuera voy a hacer esto bien rápido, voy a entenderlo todo. La realidad objetiva es que toma tiempo. Toma tiempo porque comparados con otros latinos, ni siquiera sabemos ni siquiera cómo funciona el sistema de crédito. No conocemos nada, estamos perdidos. Y eso nos pone en una posición muy desventajosa. No importa cuán intelectualmente activos seamos, estamos bien, bien, bien atrás. Recuerdo una de las primeras cosas que me chocó. Me dice mi profesor cubano que tenía que ir de Frankfurt hasta la Universidad Karlsruhe y que tenía que tomar un tren. Miren las cosas absurdas de las cuales hoy quiero hablar. Y esta cosa que para cualquier otra persona del mundo es muy normal tomar un tren, algo en teoría poco relativamente importante, para mí se tomó en algo muy, muy complejo. O sea, tomar un tren implicaba saber cómo funcionaba una máquina, donde estaba toda la información, en alemán además, en un país que yo no conocía. Yo busqué como alternativas hablar con un amigo alemán que me pudo ir a recoger. Pero cuando yo le planteé a mi profesor cubano, en que en teoría debía comprender mi realidad, mi situación, se sintió ofendido. Me empezó a decir que por qué yo había hecho eso, que por qué yo había buscado una gestión de otra manera si yo tenía que coger un tren. Le dije, porque no entiendo cómo coger un tren. Ahí me di cuenta de dos cosas. Muchas personas que ya han logrado ciertas cosas dejan de ser empáticos con aquellos que no lo tienen. Asumen que lo tienes que saber porque sencillamente ellos conocen esa realidad. Una de las razones también por la cual estoy haciendo este canal es para ayudar a todas aquellas personas que tal vez no encuentran quien les pueda explicar porque evidentemente no hay nadie empático alrededor de ellos o cerca de ellos. Es un punto donde tú te sientes tan perdido que dices, ¿quién me va a ayudar a entender el camino? Finalmente, mi amigo me recogió. Alemania, como les dije, fue una experiencia espectacular en el laboratorio de la universidad donde estaba un día hablando. Se empezaron a caer una cantidad de mitos increíbles. Un día hablando en el laboratorio, que me encantaría conocer Berlín, uno de los muchachos muy joven me dice, ¿te gustaría conocer Berlín? Y le dije, sí, sí. Y me dice, yo tengo un apartamento en Berlín, ¿te puedo prestar las llaves de mi apartamento para que conozcas Berlín? Yo dije, ¿cómo? Habíamos escuchado toda mi vida, hasta los 30 años, que solamente los cubanos éramos buenos, que solamente los cubanos éramos solidarios y ayudábamos al resto. Otra mentira caída. Ese muchacho me dio las llaves de su apartamento, no había conocido por eso solamente 15 días y sabía que era la chica cubana que había llegado a estudiar.
Me dijo que podía ir, que solamente tenía que regar sus plantas y dejar la llave en el buzón. Señores, el mundo es tan magnífico, tan brillante. Yo sé que ya han pasado muchos años de eso ocurrió. Obviamente pasaron 10 años, Cuba se ha abierto más al mundo, las personas han empezado a viajar. Ya saben todo lo que nos han contado que es incierto, pero de alguna manera quiero poner el punto porque hay muchas personas que aún no han logrado salir de Cuba, aún siguen viviendo en ese nivel de enajenación de cómo pudiera ser la vida o pensando que el mundo afuera es terrible. En realidad no lo es. Después de Alemania, estuve otro día decidido viajar a París, estudiante al fin, quería conocer lo más posible. Encuentro una aplicación que se llama BlaBlaCar. Y esa aplicación básicamente eran personas que compartían viajes en carro. Obviamente fui a París de esa manera, fue espectacular, conocí una pila de personas, compartimos carro y señores, el mundo es tan hermoso. Cuando regreso a Cuba, como les estaba diciendo, me empecé a dedicar a hacer varios trabajos, traductora, le decía en el capítulo anterior. Y cuando ya yo decido empezar a trabajar como asistente en principio de dirección, de documentales y tal, me doy cuenta enseguida que tengo la posibilidad no ya de quedarme en el mundo solamente como asistente, sino que podía tomar ya un poquito más la iniciativa, porque evidentemente algunas cosas ya desde el punto de vista de los permisos de filmación, la logística ya que era más compleja, empecé a estudiarla, empecé a entenderla y se me fue yendo bastante bien. Y aquí voy a poner un punto que creo que es bastante importante entender. Lo que me permitió a mí tanto escalar el negocio de viajes como el negocio de asistente de producción y de producción, que después al final lo terminé convirtiendo como si fuera un negocio de fixer, que era más o menos una ser productora local y las personas me buscaban por la capacidad que tenía de encontrar locaciones y lugares y tal. Me di cuenta que fue solamente posible gracias a una habilidad que hoy entiendo que es la que usan mayormente los empresarios, la uso obviamente yo, pero que es una habilidad muy, muy necesaria en el mundo de los negocios. Y es la habilidad de ser capaz de hacer networking, crear tus redes. Tu red de contacto es tu red de dinero. Mientras más personas tú conozcas, más posibilidades tú tienes de llegar a alcanzar tus metas. Obviamente yo viajé tanto en Alemania porque iba conociendo a personas, personas que me iban abriendo puertas, personas que me iban dando la posibilidad de conocer nuevas ciudades. Cuando llegué a Cuba, aplicando ese mismo concepto, pude llegar a lugares donde otras personas me decían que era imposible simplemente porque empecé a conocer a personas adecuadas. Y esto, ahora, entendiendo cómo funciona después de los últimos años que me he dedicado solamente puramente a los negocios, entiendo que es una de las herramientas más poderosas. No se trata de cuánto tú puedes saber, se trata de a quién tú conoces. Se trata de esas personas, cómo te pueden llevar a otro nivel en tu vida. Si tú vives de un modo aislado en los negocios y crees que porque sepas mucho vas a lograr mucho, las posibilidades del éxito están bien reducidas. Mientras más personas conozcan para cualquier tipo de negocio, más rápido vas a poder llegar con tu mensaje, con tu personalidad, puedes tener impacto en otras vidas. Ahora, ¿por qué realmente nosotros, si somos personas sociables, no nos comunicamos, no hacemos red de contacto, tenemos miedo en llamar a alguien? En realidad, lo que detiene toda esa posibilidad de crecimiento son los miedos, las creencias que tenemos sobre nosotros mismos, las creencias que tenemos sobre lo que alguien nos dijo que era bueno o no. Cuando yo estaba viajando, obviamente habían personas que tenían miedo. Tenían mucho miedo del viaje, que te vas a montar, por qué vas a ir sola a Alemania, por qué vas a ir eso. O sea, las personas que te quieren, por lo general, tienen sus miedos. Y sus miedos son válidos, ojo. ¿Tú quieres incorporar los miedos de otra persona a tu vida o simplemente quieres vivir? Entonces aquí es la segunda lección del día. O sea, ya sabemos que para lograr realmente grandes resultados en los negocios necesitamos tener una red de contacto, una red de personas bien amplia. Pero la mayoría de las personas dicen, no, yo soy tímido, yo de hecho, me quise comprar esa idea durante un tiempo. Yo era tímida, yo no hablaba con las personas, a mí yo prefería quedarme en la esquina haciendo nada, nadie me tenía que conocer. En realidad, haciendo eso, lo único que lograba era que nadie supiera quién era yo.
Mi información se quedaba en mi cabeza, tal vez mis amigos cercanos más o menos podían saber cuánto había de valioso en mi conocimiento, pero ya hasta ahí se quedaba todo. Entonces quiero que les quede claro que no solamente está la parte de las relaciones, sino cómo tú te valoras tú mismo y qué piensas tú que eres tú. O sea, tus miedos personales y los que adquieres porque alguien más tienes esos miedos. Y si tú los incorporas a tu vida, entonces el problema empieza a ser bastante grave. En los negocios vas a estar todo el tiempo con situaciones que te van a provocar mucho miedo. Tal vez un nuevo proveedor, tal vez adquirir una nueva inversión, tener una relación con un nuevo partner. O sea, los negocios son siempre cosas, para que sea un negocio realmente grande, que te van a poner a prueba todo el tiempo. Pero si eres una persona cobarde, con miedos, la posibilidad de crecimiento, o sea, casi que es nula. Entonces yo también le digo a las personas cuando se sientan conmigo a trabajar, a hacer coaching, trabaja tus miedos, trabaja eso. O sea, yo los tuve que trabajar. O sea, todos tenemos miedo, ojo, no hay nada malo en tener miedos. Todos, absolutamente todos tienen miedo. El problema radica justo en si los trabajas o no, si los enfrentas o no. A mí, por ejemplo, no me gusta para nada las cámaras. Las personas que me conocen lo saben. Pero ¿qué posibilidad real tenía yo de convencer, de ayudar, de transmitir un mensaje claro si yo no hablo? O sea, no existía la posibilidad. Simplemente me iba a tener que quedar ayudando a aquellos que de alguna forma sabían mis conocimientos a través de un teléfono. Es muy difícil. O sea, mis miedos, cuando yo empecé a poner en una balanza, ¿cuánto pesan mis miedos? ¿Y cuánto pesa lo que quiero ayudar? ¿Y cuánto quiero ayudar a las personas? O sea, no tenía sentido. Llegó un punto en que mis miedos eran ya ridículos. Tuve que ridiculizar mis miedos para poder ayudar a las personas porque es realmente mi intención. Entonces, cuando empiezas a decir, ok, basta. O sea, ¿a qué le tengo miedo? ¿A hablar en público? ¿A qué le tengo miedo? ¿A preguntarle a un cliente si mi propuesta es buena? ¿A qué le tengo miedo? ¿A pedir un préstamo bancario? ¿A qué le tengo miedo para crecer? Siempre hay un miedo ahí que nos tenemos ahí en nuestra cabecita taladrándola todo el tiempo y es la que nos limita a lo hacemos, no lo hacemos, podemos, no podemos. Primero entiendan que si no te conoces, o sea, no conoces cuáles son tus miedos y no los trabajas, a profundidad, como haciendo ejercicio, haciendo meditación, hablando sobre ello. Si le tienes miedo, hazlo. Además, ya lo identificaste, ya sabes que tienes ese miedo, hazlo. Enfréntate a ese miedo. Si el miedo es hablar con un vecino para que sea tu cliente, pues tócale la puerta al vecino. Identifica el miedo, ya lo sabes, ahora enfréntalo, el segundo paso. O sea, yo tenía claramente miedo cuando iba a viajar. Yo tenía miedo de decir, ok, bueno, Alemania, terrible, creía. Pero una vez que lo enfrentas te das cuenta que es lo más ridículo del mundo. Una vez que pasas el umbral del miedo y te encuentras en el otro lado y eres otra persona, es tan agradable la sensación. O sea, no vale la pena vivir con miedo. Entonces, mientras más vas profundizando en el tema miedo, quién eres, por qué no logras cosas, qué te paraliza, y empiezas a conocerte a profundidad, oh, te vuelves invencible, te vuelves imparable. O sea, es como si fuera, como si de repente adquirieras un poder mágico y te conviertes en una persona increíble y tú dices, ya. Cuando de repente desbloqueas cuál es o defines primero cuál es tu miedo, lo identificas y empiezas a trabajarlo y empiezas entonces a enfrentarte a ese miedo y ya dices, ok, ya, hoy es el día, definitivamente, ¿a qué le tengo miedo? Bueno, a esto, cuando uno es migrante, y para terminar con el tema del día, que es la inmigración y los miedos a los que nos enfrentamos, uno se enfrenta a un montón de miedos. O sea, no es lo mismo cuando viajas de turismo que cuando eres inmigrante. Y vas a tener miedo porque no conoces el idioma, y vas a tener miedo porque no sabes si lo que estás haciendo está bien, ¿no? Son tantas cosas desconocidas que obviamente te vas a sentir abrumado. Todo eso está bien. Ahora, lo más saludable es identificar cada uno de esos miedos y empezar a trabajarlos uno a uno. En mi caso, por ejemplo, ya he emigrado 2 veces. Primero después que me fui a Alemania, me fui a vivir en Suiza. Yo decía, bueno, ¿qué es lo que tengo que aprender aquí? Yo no quería ir a Suiza cuando me fui una pila de personas igual, ¡ay, qué rico es Suiza! Yo no quería ir. ¿Qué es lo que tengo que aprender? Bueno, en este caso, en Suiza tuve que aprender el idioma. De nuevo,
Tuve que aprender a una cultura que no quería. Y cuando uno está en negación, la posibilidad de crecimiento es nula, señores. Cuando uno está diciendo, esto no es lo que yo quiero, tu cerebro te dice, esto no es lo que yo quiero, y todo va en contra tuya. Entonces, cuando llegué a los Estados Unidos, yo como tantos cubanos, tenía la cabeza con la capacidad de entender que en teoría Estados Unidos debería ser para mí o significar para mí un avance. Porque estábamos condicionados, muchos cubanos estamos condicionados que Estados Unidos es una oportunidad magnífica. Pero la realidad fue que yo llegué aquí con una niña de 7 semanas. La realidad fue que cuando mi hija llegó, los documentos de ella en inmigración no aparecían. Ella, a pesar de ser suiza, no la pusieron como residente a través de mi proceso de migración. Y sencillamente mi hija no tenía documentos. Imagínense una madre pasando por un nivel de estrés así. O sea, cuando voy a poner los documentos para mi hija, descubrí que mi hija no estaba en el sistema. O sea, miedo no, pánico. Ahí lo que tuve no fue miedo, fue pánico. Entender que había venido de otro país donde me habían quitado residencia, porque cuando ya salí de Suiza, o sea, me quitaron la residencia. Y sentir pánico, porque era irme a Cuba como única opción o yo no sé qué. Los abogados para completar no sabían lo que tenían que hacer. ¿Qué tú haces cuando tú te das cuenta que las personas que deben saber tampoco saben nada? Entonces, tienes que aprender en la vida, en sentido general, a lidiar con tantas cosas que te ponen a reto, que te ponen en una posición bastante incómoda. Pero la única cosa que toca es sentarse, poner la cabeza, la sangre bien fría y buscar soluciones. Este tema es bastante complicado porque personas que me conocen de redes, asumían que mi vida era como fácil. Me fui a Alemania, me fui a Suiza, siempre estoy riéndome, buena onda, pero detrás de todo eso siempre hay una parte que obviamente uno ni da cuenta porque ya uno tiene una coraza en el cuerpo que así funciona. Uno ha aprendido me caí, bueno, me limpio la heridita y sigo para adelante. Pero yo creo que la mayoría de las personas como idealizan el éxito, ¿no? Idealizan que las personas les vaya bien en la vida, porque asumen que no tuvieron problema, que su entrada fue fácil, que su camino fue fácil, que llegar a tener negocios es fácil. Idealizan una cantidad de cosas que es lo más lejos de la verdad. Cuando finalmente resuelvo el tema de los papeles de mi hija, que al final había sido un error, le pusieron no sé cuántas, o sea, un tema bastante complicado que tomó casi 2, 3 meses. Yo dije, wow, ya, finalmente ya se resolvió el tema, ya está todo bien. Yo estaba con la niña en la casa, seguí estudiando, desde que llegué a los Estados Unidos me dediqué a estudiar real estate, inversiones, o sea, como crazy. Horas y horas y horas y horas y horas. O sea, amamantando y estudiando cómo invertir, o sea, yo llegué con una meta clara, que era comprarme mi primera casa a los 9 meses, cosa que hice. Después otro día hablaremos de cómo se invierte en real estate. Me habían dicho que eso no se podía hacer. Me habían dicho los miedos del otro, otras personas, que eso no se podía hacer. Que yo estaba aspirando a mucho, que yo quería muchas cosas. Ahora, con los años que han transcurrido, ya cumplí 5 años en Estados Unidos, me doy cuenta que gracias, Dios, gracias todos los días de este mundo por no escuchar los miedos de los otros. Dios, gracias por no escuchar los traumas de los otros y no hacer los míos. Doy gracias una vez más por estar clara en el camino. Y como yo sé que muchas personas no van a tener esa claridad que yo tuve, porque yo la tuve sola, porque todo era enemigo y contrario y eran más grandes los ruidos que mi claridad, gracias a eso, hoy quiero entonces hacer este canal, ayudar a todos aquellos que sé que van a tener mucho ruido, no van a tener las personas que lo guían, no van a tener la persona que le dé la claridad, cómo se hacen las cosas, cómo se llega, cómo se es inmigrante, cómo se deja de tener todos esos miedos, todas esas inseguridades, porque van a pasar. Va a pasar. Y más viniendo de Cuba. Y más viniendo de un país que vivimos 50 años atrás. Vas a tener miedo, vas a tener trauma, no vas a saber por dónde empezar. Te van a decir cosas que no son. Hay personas que obviamente no han entendido todavía viviendo en el país cómo funciona el sistema. Dado el difícil comienzo que tuve y haber emigrado 2 veces,
mi decisión personal de entender con la mayor profundidad el sistema para ayudar a todos aquellos que yo pudiera en su camino de comienzo en los Estados Unidos. Y tratar de al menos disminuir los miedos que la mayoría de esas personas tienen cuando comienzan de cero. Porque son muchos, honestamente, son muchos. Yo los tuve. No solo que los tuve, a los 7 meses de estar en Estados Unidos llegó la pandemia. Pandemia, con una beba de 7 meses. O sea, miedo no, nuevamente, pánico. Y los miedos pueden hacer que una persona que esté todo el tiempo buscando soluciones, que sea súper, like, things done all the time. Porque yo me consideraba una máquina. Era, esto lo consigo, esto lo logro y esto. Hasta una máquina, cuando los miedos son demasiado grandes, se para. Entonces, les decía el día anterior que hice el primer capítulo, a todos, hasta el más talentoso, si no tienen la ayuda correcta, si no tiene el entorno correcto, si no tienen las amistades correctas, si no tienen la familia correcta, hasta las personas que son máquinas van a tener ese punto donde van a sentir que la fuerza no les da. Van a sentir ese punto donde ya, no puedo más. Y estoy aquí para decirte que sí se puede. Más, salir de hueco, volver a vivir, reírte de tus miedos y conquistar todo lo que viniste a conquistar en este país. Suscríbete y este hoy es el segundo capítulo. Espero que les haya gustado. Un poquito más de consejos para ustedes también. Nos vemos en el próximo.